Hermano, buenos días. 9 de noviembre del 2020, la lectura bíblica, Marcos 2, 19 al 22. La conducta religiosa es el título para nuestro devocional. Al ver que los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, algunos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿cómo es que los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan, pero los tuyos no? Verso 18. El mundo en el que habitó nuestro Señor tenía eminentemente un contexto religioso. Fariseos con su celo sobre la ley de Moisés, saduceos un poco más liberales y con tendencias políticas, los escribas fieles servidores de la ley y claro, también Juan el Bautista, quien no había pretendido formar un movimiento religioso, sino hacer que la gente pusiera su mirada sobre el Mesías. Sin embargo, no escapó de ser etiquetado como un movimiento religioso más. En un contexto como el tal, es comprensible una pregunta como la que se le hizo al Señor: ¿por qué tus discípulos no ayunan y los de los otros sí lo hacen? Esta pregunta nos plantea algunas cuestiones interesantes en el mundo de la religiosidad. En primer lugar, es un mundo de comparaciones. Se espera que todos hagan lo mismo, es decir, lo que el contexto ha establecido como los parámetros que tienen que ser cumplidos para ser considerado una religión. Si los otros lo hacen, tú también tienes que hacerlo para ser tomado en serio. En segundo lugar, es un mundo donde se levantan criterios para medir la espiritualidad. No solo debes conformarte al estándar, sino que tienes que hacerlo sobre criterios que sobresalgan. Debes ayunar por lo menos 3 días, orar de rodillas, cantar himnos, ir a un encuentro, entre otras cosas que en este mundo de la religiosidad se consideran como llegando al más alto nivel de la misma. También a Jesús se lo sacaron a relucir: tus discípulos deben ayunar. En tercer lugar, se da más atención a las formas que al fondo. Esta es la forma en que se tiene que hacer. Se pone atención en el método o en el programa, de modo que si estos desaparecieran, no se sabría cómo acercarse a Dios o cómo seguir adelante con la vida cristiana. Es el caso en que se endiosa la forma, se la reverencia por encima de Dios, no entendiendo que Él es espíritu y que requiere una adoración espiritual. Juan 4:24. Es un mundo en que la confianza se tiene en uno mismo. Cuando se es religioso es imposible no caer en la propia autojusticia. Jesús narró una parábola que nos es conocida como la parábola del fariseo y el publicano, esto en Lucas 18, del 9 al 14. Allí vemos al fariseo llamando la atención al por qué Dios tendría que escuchar sus oraciones. Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Claro, como afirmó el Señor, este solamente oraba consigo mismo. Él era su propio Dios. ¿Cuántos religiosos viven justificándose por lo que hacen, pensando que Dios les dará el reconocimiento que ellos se hacen de sí mismos? Quinto lugar, en este mundo los religiosos se quedan solamente en la superficie. De la religiosidad de los judíos, Jesús dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mateo 15:8. No hay profundidad ni raíces en Cristo. Todo está en la superficie, en la orilla de la religiosidad. El Hijo de Dios debe marcar distancia de todo esto. No hemos sido llamados a una religión, sino a vivir en una relación con Cristo. Bueno es tomar en cuenta las palabras del Señor, el cual nos lo recuerda cuando nos dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Dios te bendiga, cuídate, reflexiona sobre lo que
la palabra nos dice el día de hoy. Nos vemos el día de mañana.